Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a nuestra reunión virtual. Espero que te encuentres muy bien esta mañana. Es un gusto para mí estar nuevamente aquí y muchas gracias por conectarte. Gracias por querer seguir con el estudio de Juan, como ya lo hemos estado haciendo por un buen rato. Em, para la plática de esta mañana, me gustaría platicarles un poquito que yo por muchos años practiqué el deporte. Y específicamente el básquetbol, ¿no? Me gustó muchísimo. Aprendí también muchísimas cosas para la vida. Pero recuerdo que empecé en primaria y pues cada oportunidad que tenía tomaba la pelota y me ponía a botar, a hacer movimientos y dribles, ¿no? Y echaba unas canastas con mi papá o con mis amigos, pero si no había nadie, o sea, también me quedaba horas jugando. Y conforme me fue gustando más, pues me metí al equipo también de la escuela. Y recuerdo que yo me imaginaba jugando partidos o cascaritas, ¿no? 2 o 3 horas, pero en los entrenamientos el coach, el entrenador, nos ponía a hacer puras cosas aburridas, ¿no? O sea, ir y venir en la cancha, botando con la mano derecha, botando con la mano izquierda, hacia adelante, hacia atrás. Entonces se me hacía muy aburrido porque, o sea, lo que yo quería en verdad era jugar. Y después había días que nos tocaba acondicionamiento físico. Y híjole, eso o sea, me chocaba verdaderamente. O sea, ni siquiera tocábamos el balón. Y yo pensaba, bueno, yo no vine, o sea, a entrenar atletismo, yo vengo a jugar básquetbol. O sea, ¿por qué tanto correr? Entonces, con esta actitud, pues el entrenador siempre nos decía, bueno, si quieres aguantar todo el partido completo, tienes que obedecer y tienes que hacer todos estos ejercicios y correr, porque eso te va a servir a la hora del partido. Y yo, pues la verdad al principio no le creía al entrenador. No, pues qué vas a ver. O sea, yo quiero tirar más veces, yo quiero jugar. Y con el tiempo y con ya más experiencia en los partidos, me iba dando cuenta de que mientras mejor trabajaba en los entrenamientos, mejor me iba en los partidos. Al obedecer en los pequeños ejercicios, lo que estaba haciendo el entrenador era darnos herramientas para mejorar en el juego. Me tardé bastante, pero cuando logré ver el beneficio del entrenamiento, lo empecé a hacer con mucho más interés y obedecía todos los ejercicios que nos ponía y básicamente le empecé a creer a mi entrenador. Entonces, en lo que estamos estudiando en el Evangelio de Juan, podemos ver que muchas veces Jesús le pide cosas a sus discípulos y lo que él espera, pues es obediencia. Por ejemplo, la semana pasada Jesús le dijo a Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Entonces debemos ser creyentes siempre y en todo lo que nos dice Jesús. Muchas personas se consideran creyentes porque creen que Jesús es Dios, creen que es el Salvador y que los vino a salvar. Pero el que cree esto también debe creerle a Jesús. Porque si tú crees que Él es Dios, debes de también creer lo que dice. Y la forma más clara de saber si una persona es verdaderamente creyente es ver si es obediente. Entonces, con esto tenemos que tener claro que no es solamente identificarlo a Él, sino entender que lo que Él es debe tener un efecto en nosotros. Lo que Él es tiene un efecto en nuestras vidas cuando lo obedecemos. Y cuando la obediencia se vuelve un estilo de vida para nosotros, es entonces cuando podemos empezar a ver el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Vamos a ver en este pasaje que nos toca estudiar esta mañana, o sea, qué es lo que pasa después de que Jesús se le aparece a los discípulos. Un poquito resolver la pregunta, bueno, ¿y ahora qué sigue? Pues acompáñame a leer esta mañana el Juan 21, Juan capítulo 21, vamos a leer del 1 al 14. Y dice así la palabra de Dios. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis.
Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡Es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de los peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed a los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos la red no se rompió. Le dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Hasta ahí vamos a leer esta mañana. Padre Santo, te doy muchísimas gracias porque tenemos la oportunidad de abrir tu palabra y estudiarla libremente, Señor. Esta mañana te pido por favor que tu Santo Espíritu toque nuestros corazones, Señor, que nos des de nuevo, que nos des el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Te damos gracias porque podemos escuchar tu palabra, Señor, y te pedimos que tenga el efecto que tú quieres en nosotros. Te pido que evites distracciones, que podamos ponerte atención, Señor, a lo que tú nos estás diciendo y que lo podamos aplicar en nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, en el contexto para poder regresar a lo que ha estado pasando, es importante entender que la primera vez que aparece Jesús con María, eh, pues ella estaba relativamente de Jerusalén, porque al momento que ve los ángeles y sale corriendo y va por los discípulos, y Pedro y Juan salen corriendo y regresan al sepulcro, pues estaban relativamente cerca. Pero ya más adelante no sabemos en qué momento se van a Galilea. Y podemos ver que también han pasado ya varios días desde que Jesús resucitó. Como veíamos la semana pasada, que habían pasado 8 días cuando nos narra Juan la historia de cuando se le aparece a Tomás. Entonces, en este momento, Juan nos cuenta la tercera vez que Jesús se les aparece a los discípulos. Pero esto no significa que sean las únicas veces. Solamente son las únicas 3 veces que Juan nos platica, como dice el versículo 30, ¿no? Que no pudo escribir todas las cosas, pero las que escribió se escribieron para que creyéramos, ¿no? Entonces hay que entender que es selectivo, no solamente se apareció 3 veces. Pero primero que nada, me gustaría analizar la obediencia de los discípulos con esto que acabamos de leer. Porque una vez que resucita Jesús, pues él básicamente ya cumplió lo que tenía que hacer aquí en cuanto a su ministerio. Ya quedó claro que era el Mesías, ya quedó claro que era el Hijo de Dios. Y en cuanto a los discípulos, pues hemos visto que ya se les apareció y ya creyeron que Jesús había resucitado y lo habían adorado y estaban felices de haberlo visto. Pero después de su resurrección, estuvo 40 días más en la tierra y en realidad tenemos pocos detalles de este periodo. Sin embargo, podemos aprender mucho si leemos con cuidado, porque vemos que Jesús les deja algunas instrucciones muy sencillas y podemos ver que los primeros pasos de obediencia que tomaron fueron bastante pequeños, fueron bastante simples. Vamos a ver rápidamente las 3 instrucciones que obedecieron los discípulos en este pasaje. Jesús les dijo que fueran a Galilea, porque ahí lo iban a ver. Eso lo encontramos en Mateo 28, versículo 10, en donde le dice a las mujeres que se les había aparecido. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, y ahí me verán. Y es precisamente lo que vemos ahorita en el versículo 1, porque ellos ya están en el mar de Tiberias, que es el mar de Galilea, y vemos que obedecieron en primera instancia en ir a este lugar, porque ahí se iba a aparecer. Entonces, punto número 1, ahí están. Después el versículo 6 dice que echen la red al lado derecho de la barca y que iban a encontrar peces. Aquí todavía no sabían que era Jesús, todavía no lo identificaban, pero es una instrucción que les da. Y los discípulos obedecen y echan la red. Y en el versículo 10 le dice a Pedro que traiga los peces que acaban de pescar. Y Pedro sacó la red a tierra y también la trajo. Entonces,
Cuando yo veo estas instrucciones, me da mucha tranquilidad porque son cosas muy fáciles, son cosas muy fáciles que pudieron obedecer sin ningún problema, ¿no? Irse a otra ciudad, echar la red y después bajar la red, pues, o sea, no les pide grandes cosas de entrada, les pide cosas que podían manejar. Y muchas veces cuando alguien llega a conocer a Jesús, tenemos la tendencia de entregarle una lista de todas las cosas que a partir de este día están prohibidas. Y además se le entrega una lista de todas las cosas que tiene que hacer. Entonces nos empiezan a llenar con cargas o empezamos a llenar a la gente con cargas de que no se deben de vestir así, no deben de ir a tal lugar, no deben de hablar de cierta forma, no deben de ver tal cosa. O sea, no comas, no bebas, no hagas, no, 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 no. Pero al mismo tiempo, eh, les dan una lista de todo lo que tienen que hacer. Tienes que ir a todas estas reuniones, tienes que leer 3 capítulos de la Biblia diarios, tienes que participar en esto y tienes que participar en lo otro y tienes que dar tu diezmo y ofrendas y tienes y tienes y tienes y tienes y tienes y tienes. Entonces, seguramente estas listas son puras cosas buenas. Son cosas que estoy seguro que nos ayudan mucho. Pero si alguien acaba de conocer a Jesús, básicamente acaba de nacer. Y es lo mismo que los bebés. O sea, no les puedes encargar muchas cosas, sino que Dios empieza a darles cosas que pueden manejar, cosas sencillas que pueden hacer de acuerdo a la etapa en la que están. Y Dios es igual con todos nosotros. Nunca nos da más de lo que podemos manejar. Entonces, los discípulos en esta etapa hay que entender que llevaban más de 3 años con Jesús, pero ahora, por primera vez, después de conocer a Jesús, iban a estar solos. Entonces lo que Jesús les empieza a pedir de entrada eran cosas pequeñas para que, por decirlo de alguna forma, se engancharan de nuevo, para que recordaran todo lo que habían vivido con Él y que pudieran superar, pues a lo mejor todo lo que habían pasado apenas de la muerte de su Señor, porque eran cambios tremendos, ¿no? Si nos ponemos a pensar detalladamente. Y la otra cosa que podemos analizar es qué pasó con estos pequeños pasos de obediencia, cuáles fueron los resultados de estas pequeñas obediencias, ¿no? Yo estoy seguro que en algún momento de nuestras vidas nos han dicho, nuestros papás o nosotros como papás hemos dicho, si no, no vas a crecer, ¿no? Esa frase que de chicos nos obligaba pues a acabarnos la comida o a acabarnos las verduras o irnos a dormir temprano. Porque por alguna razón como niño siempre quieres crecer, ¿no? Y a lo mejor piensas, si este brócoli me va a ayudar a crecer, pues ni modo, me lo como porque yo quiero crecer. Entonces espiritualmente lo que nos hace crecer es precisamente la obediencia. La obediencia muchas veces es ese brócoli que a veces no nos gusta, pero si tú entiendes que con esta obediencia vas a crecer, bueno, entonces a lo mejor la ves de diferente forma. Aquí vemos que cuando los discípulos obedecen a Jesús, Él les muestra resultados espectaculares, ¿no? Y lo que sucede es que en cada pasito de obediencia que nosotros damos en nuestra vida, permitimos que nuestra fe crezca. Vamos a ver unos ejemplos de lo que pasó aquí. Como les decía, después de estar más de 3 años con Jesús, que pues Él se encargaba de todo, les decía dónde ir, les decía qué hacer, dónde comer. El cambio después de su muerte debió haber sido tremendo, los debió haber desajustado bastante. O sea, hay que imaginarnos qué iban a hacer ahora. Entonces, la única instrucción que están teniendo ahorita es pues que fueran a Galilea y pues van allá. ¿Y qué hacen? Pues esperar. Esperar a ver si se les aparecía Jesús nuevamente. Entonces Pedro dice, bueno, pues voy a ir a pescar, ¿no? Pues, estamos haciendo aquí, estamos esperando, pues vamos a pescar. Y puede ser que hayan necesitado algo de comer o puede ser que hayan ido a pescar pensando, pues digo, si ya estamos aquí, pues sacamos unos pececitos y los vendemos o algo, ¿no? Mientras aparece Jesús. A fin de cuentas a eso se dedicaban antes. Entonces, haya sido como haya sido, sin duda como personas tenían necesidades. Cuando ellos están buscando satisfacer estas necesidades, es precisamente cuando llega Jesús. Y lo vemos en el versículo 5, que de repente desde la orilla, ellos sin saber que era Jesús, les dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos le respondieron, no. Pues no tenían nada porque no habían pescado en toda la noche. Entonces a lo mejor se pudieron haber molestado diciendo, bueno, este señor pues,
O sea, todavía ni llegamos y ya nos está preguntando si tenemos algo de comer. Pues no, no tenemos, ¿verdad? Porque estuvimos toda la noche trabajando y pues no conseguimos nada. Pero es curioso que Jesús les pregunte esto por lo que leemos en el versículo 9. Porque todavía no regresan a tierra y dice el versículo 9: al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Entonces le está diciendo, bueno, no tienen que comer, pero yo sí. O sea, yo sí tengo. Y todavía les dice, venid, comed. Entonces, o sea, es muy curioso esta actitud que toma Jesús, porque él ya tenía el pan y ya tenía el pescado asándose en las brasas, listo para cuando se bajaran. Entonces, esta partecita de la historia me llama mucho la atención, porque Jesús conoce sus necesidades, ¿no? Así como conoce las nuestras a la perfección. Entonces, obedecer a una persona que a veces nos pasa esto en la vida, ¿no? O sea, nos cuesta mucho trabajo obedecer a una persona que solamente está pensando en sí mismo. O sea, ese, pues no sé, a lo mejor jefe o cualquier persona que nos dé órdenes o que, no, que tengamos que obedecerlo, nos cuesta trabajo cuando está pensando solamente en sí mismo. Pero cuando estamos obedeciendo a alguien que sabe lo que necesitamos y está considerándote a ti, o sea, siempre es más fácil, porque sabes que te está considerando, sabe que lo que te está diciendo viene con buena intención y no se está sobrepasando. Entonces, cuando Jesús nos dice algo, se vuelve muy fácil obedecerlo porque sabemos que Él conoce nuestras necesidades y no solo las conoce, sino que Él las puede suplir mucho mejor de lo que nosotros mismos podríamos. Entonces, si regresamos a nuestro pasaje, podemos suponer que a lo mejor los discípulos hubieran seguido intentando pescar y a lo mejor después de una o dos noches más pescaran una buena cantidad de peces. Es un lago, el de Tíberes es un lago de agua dulce. Entonces podríamos pensar a lo mejor 20 o 30 peces, pues sería una muy buena noche de pesca. Y si solamente tuviéramos el enfoque de negocio, el negocio de pescar, a lo mejor alguno de ellos pensó, híjole, nos serviría mucho que estuviera aquí Jesús para sacar muchos peces. Sabemos que Pedro y su hermano Andrés y Jacobo y su hermano Juan pues eran pescadores, ¿no? Y esto lo vemos desde los inicios del ministerio, cuando Jesús los llama a cada uno de ellos. Y también una vez después de que Jesús estuvo predicando por Galilea, se suben a la barca de Pedro y les dice, vamos mar adentro a pescar. Esto lo encontramos en Lucas 5, del 4 al 7, porque dice, cuando terminó de hablar Jesús, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿No? Entonces, o sea, podemos ver que ellos ya tenían esta experiencia. Ya sabían que una vez Jesús les ayudó a pescar de una forma sobrenatural. Entonces, si vemos lo que dice el versículo 6, que Jesús les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces, a lo mejor eso fue una de las pistas, ¿no? Que les ayudó a saber quién estaba hablando. Porque de repente se acerca un señor y les grita desde la orilla, oh, pues echen la red del otro lado, ¿no? Echen la red del lado derecho. Y, pues nosotros somos los pescadores, llevamos toda la noche pescando, pues ¿quién será este señor que nos está diciendo qué hacer? Y de pronto, al hacerlo, la red se llena nuevamente. Y también hay un detalle muy curioso que como Juan mismo era pescador, sabía lo que aguantaban las redes. Y si recuerdan que Jesús, cuando Jesús lo llama para que lo siga, Juan estaba remendando las redes de su padre. Y son de esos detallitos que me gustan porque conectan toda la historia de Jesús y te permiten meterte un poco más en los personajes para saber qué estaban pensando, qué estaban viviendo. Y por eso en el versículo 11 cuando leemos lo que dice Juan, dice que subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153.
O sea, este detalle es como para que los pescadores supieran, o sea, cuántos pescados habían sacado en su red. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. O sea, este milagro fue doblemente increíble para ellos porque está contabilizando la cantidad de peces que era increíble que, o sea, los hubieran podido sacar y además que no se haya roto la red. Entonces ellos sabían perfectamente que era increíble lo que acaba de pasar. Y es que al obedecer a Jesús pudieron ver estos resultados que solo Dios podía hacer. Habían estado pescando toda la noche y podemos comparar esto con los esfuerzos que muchas veces hacemos nosotros con ganas y con dedicación. Pero si lo comparamos con lo que Dios puede hacer, que en este caso nada más fue pues echa la red del lado derecho y logran sacar 153 peces con la red llena de grandes peces, o sea, es increíble, porque ese es el tipo de cosas que Dios quiere que veamos. Y no solo es impresionante la diferencia, es decir, de 0 peces a 153 en una sola lanzada, sino que estaban, o sea, a lo mejor pensando en dedicarse nuevamente a pescar. Entonces, si lo comparan ellos como pescadores, decir, bueno, llevamos toda la noche pescando 0 peces y en una lanzada 153 con él, o sea, imagínate cuánto tiempo se tardarían o se hubieran tardado en sacar esos mismos 153 peces por ellos mismos. O sea, cuántas noches, cuántos días, qué hubiera pasado. Sin embargo, al obedecer a Dios, podemos ver estos resultados sobrenaturales en nuestras vidas. Y este es el patrón que encontramos desde el principio. Desde el principio, las interacciones que Dios ha tenido con las personas siempre buscaba la obediencia. Y todas las promesas siempre van ligadas a la obediencia. Como dice Salmo 103, 17 y 18. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Es decir, no solo en nuestras cosas, no estamos buscando obedecer a Dios para que nos dé más peces, sino que lo obedecemos porque es lo que nos trae bendición, es lo que nos trae las promesas de Dios y la mismísima salvación. Por eso dice, se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obras. No solo tenemos que acordarnos de sus mandamientos, sino los tenemos que poner por obras. Y recuerda que creerle a Dios es un mandamiento. Juan nos dice que es un mandamiento. Es un mandamiento de Dios que creamos en Él. Por eso los desobedientes, es decir, los que no creen, no pueden ser hijos de Dios. Porque solo los que creen son hechos hijos de Dios. Y es así como lo glorificamos, lo ponemos en donde Él debe de ir. Entonces, al obedecerlo y al ver estas cosas tan increíbles que Él hace, nos lleva, nos obliga a poner la mirada en Él. Como dice el versículo 7. Después de que sacan esta gran cantidad de peces, dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. O sea, es el Señor. Al ver lo que había pasado, recuerdan y llegan a la conclusión de que nadie más podía haber hecho esto. Recuerdan perfectamente lo que Jesús les había hecho la vez anterior. ¿Y qué hace Pedro? Se viste rapidísimo, se echa al mar porque tiene prisa, porque ver a Jesús era su prioridad, para eso habían ido a Galilea. Y nada es más importante, ni siquiera los 153 peces que acaban de sacar. Entonces, si a lo mejor los discípulos habían pensado regresar a su oficio, esto sin duda como que los reenfocó en Jesús. Porque una vez que tienes la experiencia de lo que es la vida con Jesús, difícilmente puedes regresar a enfocarte en otra cosa. O sea, no estoy diciendo que dejes tu trabajo necesariamente si tienes un encuentro con Cristo. Simplemente tu enfoque es muy, muy, muy diferente. Ahora todo lo que haces, lo haces con la mirada puesta en Jesús, obedeciéndolo a Él. Tus motivos son diferentes, porque ahora lo que estás buscando es glorificarlo. No solamente quieres más peces, no solamente quieres éxito, no solamente quieres que Él te ayude. Entonces, porque si pensáramos meramente como personas, podríamos ver que pues Jesús es un gran aliado, ¿verdad? Es el aliado idóneo para mi negocio. Simplemente con este ejemplo. O sea, esta pesca de 153 peces es interesante escarbarle un poquito.
Porque el mar de Galilea es un lago grande, básicamente es un lago de agua dulce, y tiene muchos tipos de peces, pero no tantos como el mar, tiene menos variedad. Y aquí dice que sacaron grandes peces. Entonces, investigando un poquito en qué tipos de peces grandes se encuentran en el mar de Galilea, me llamó la atención un pez en particular, que es el barbo. Y la Biblia nos dice, o sea, no nos dice qué tipo de peces, simplemente nos dice que era un pez grande. Y estos barbos pueden llegar hasta pesar entre 6 y 7 kilos. Entonces es un pez bastante grande y, pues no sé, 50, 60 centímetros. Y pues si suponemos que más o menos se vende el kilo en 150 pesos el kilo, estamos hablando de que esta pesca les pudo haber generado a lo mejor más de 150,000 pesos, ¿no? Para verlo en términos que podamos entender. Y pues yo digo, nada mal para una noche. Entonces, imagínate lo que podríamos hacer si Jesús es nuestro aliado en el negocio, pensando como pescadores. Y si, deja tú, si lo pensamos mejor, ni siquiera es necesario pescar, porque Jesús multiplicó los peces. O sea, con 2 peces alimentó a 5,000 personas. Imagínate lo que podríamos hacer. Esto obviamente es si piensas como una persona con la mira puesta en las cosas de aquí y no la mira puesta en Jesús. Porque cuando tú ves su grandeza, cuando tú ves su poder, cuando ves que todo se trata de Él, te das cuenta de que Jesús no es un aliado para tu vida. Jesús debe ser tu vida. Cuando entiendes esto, en verdad entiendes a lo que se refería Juan 15:5. Cuando dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Cuando entiendes esto, entiendes que su plan siempre es más grande, siempre va más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Por eso Pedro sale, se echa un clavado y sale nadando con prisa para ver a su Señor, porque todo lo demás ya no le importa. Y hablando del plan que Jesús tenía para sus discípulos, Él les dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Entonces, no es que no fueran buenos pescadores, sino que simplemente Dios tenía un plan más grande para ellos, un plan más importante para ellos. Y claramente con Jesús eran mejores pescadores. Y yo creo que con Jesús seríamos mejor lo que sea. Cualquier cosa a la que nos dediquemos, pues obviamente es mejor con Jesús, ¿no? O sea, pero vemos a qué se refería Jesús. O sea, él quería que entendieran otra cosa. O sea, más adelante podemos ver una probadita de a qué se refería con esto de ser pescadores de hombres. En Hechos 2 encontramos cuando Pedro está predicando su primer discurso. Por primera vez se para a predicar y exhorta a los judíos y después les dice muchas cosas. Y este mismo pasaje nos dice que se compungieron de corazón. O sea, les llegó el mensaje. ¿Y cuál fue el resultado? Vamos a leerlo. En Hechos 2:41 dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y un poquito más adelante vuelve a hablar adelante de una multitud. Y es más, los sacerdotes los agarran y los meten en la cárcel. ¿Y cuál fue el resultado de este segundo mensaje? Lo vemos en el 4:4, Hechos 4:4. Dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Entonces, ¿de qué forma podemos comparar, desde el punto de vista de un pescador, una pesca de un solo día de 153 peces con una pesca de personas en un día de 3,000 y en otro día de 5,000? O sea, no se puede comparar. Si lo vemos en términos económicos, como un pescador ganar 150,000 pesos en un día, compararlo con más de 8,000 personas que creyeron, que no le podemos poner valor, no le podemos poner precio a un alma. Pero esta interacción que tiene Jesús con sus discípulos una vez resucitado, nuevamente les confirma que su plan iba más allá. Y para que les pudiera mostrar su plan, ellos simplemente tenían que obedecer. Y es exactamente lo que sucede con nosotros. Si nosotros queremos descubrir el plan que Dios tiene para nuestras vidas, si queremos saber qué es lo que nos espera en el futuro, debemos empezar a obedecer. O sea, porque nuestro futuro en Él
depende de nuestra obediencia. O sea, si eres obediente en lo poco, vas a ser obediente en lo mucho. Es un principio bíblico. Pero mucha gente cree que un día mágicamente vas a amanecer listo para hacer grandes cosas para Dios. Un día vas a amanecer y vas a poder llenar un estadio y se van a convertir 5,000 personas o vas a viajar por todo el mundo llevando el Evangelio. Pero a lo mejor estas mismas personas no son capaces de hacer lo más básico, de obedecer en las cosas más pequeñas. Como les decía hace un ratito, la obediencia es la clave para el crecimiento. Por eso el primer paso, el primer mandamiento que nos da Jesús cuando creemos es el bautizo. ¿Tú crees en Jesús? Pues bautízate. Demuestra que vas a obedecer en todo, hasta en lo más sencillo. Entonces, ¿tú crees en Jesús? Bueno, pues ama a tu prójimo. Ayuda a los demás. Cambia algo que está mal. O deja de hacer algo que te está haciendo daño a ti o que está haciendo daño a otros. Y conforme vas obedeciendo en estas cositas, Dios va haciendo cosas increíbles. Dios te va mostrando quién es Él y cuál es su plan para ti. Porque entonces vas entendiendo para qué te sirve todo esto que te está dando, para qué te está preparando. De la misma forma que el entrenamiento en el básquetbol te va preparando para el momento del juego. Entonces yo en lo personal no te puedo decir todo lo que tienes que hacer. O sea, yo en una plática de unos minutos no te puedo decir todo, una lista. A mí dime todo lo que tienes que hacer. Pues, o sea, no te lo puedo decir. Para eso está la Biblia. Y es algo que tú tienes que ir descubriendo. Tienes que ir escuchando la voz de Dios. Tienes que buscar estar cerca de Él. Tienes que buscarlo en su palabra para que cuando Él te muestre algo, lo hagas, lo obedezcas rápido y vayas viendo los resultados. Eso es lo increíble de la relación con Dios. Y por eso vamos creciendo. O sea, yo no te puedo dar lo que Dios me está dando a mí, así como alguien más no me puede decir lo que Dios le está diciendo en ese momento. O sea, cada uno de nosotros tenemos que ir obedeciendo a Dios en la etapa en la que nos encontramos y Él nos va mostrando esos resultados, nos va mostrando su plan, que es un plan individual. Entonces, si recapitulamos un poco, estamos pues llegando al final del Evangelio de Juan, estamos en el último capítulo, y el propósito de Juan es que tuviéramos los elementos suficientes para creer que Jesús es el Señor. Entonces, como hemos visto, Él hizo muchos milagros para que todo el mundo los viera, ¿no? Y todas las personas que lo vieron, o mucha gente, pues estaban maravilladas de Él, estaban convencidos de que era el Mesías, estaban impresionados con lo que Él hacía. Pero de la misma forma, hoy en día, mucha gente cree que Jesús, pues, es el Salvador, que Jesús es Dios. Pero hasta que no lo crees tú en lo personal, hasta que no entiendes que te está hablando a ti, entonces no puedes entender que Él tiene un plan para tu vida. Y Jesús te está buscando. Vimos en este Evangelio que te amó de tal manera que entregó su vida, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vino a tomar tu lugar, a pagar el precio que merecías pagar tú, que es la muerte. Sin embargo, Él murió para que no tuvieras que morir eternamente, sino para que pudieras tener vida eterna en Él, gracias a lo que Él hizo. Y es aquí donde empieza todo, es aquí donde empieza la verdadera vida. Y lo único que tienes que hacer es creerle, entregarle tu vida, arrepentirte de tus pecados, para que recibas este increíble regalo de gracia de parte de Dios. Y así como vimos esto en el Evangelio de Juan, también vimos que al creer nacemos de nuevo. Y cuando nace un bebé en la vida, lo que sigue, lo que tiene muy preocupados a sus papás, es que crezca y que crezca bien y que crezca sano y que crezca sabiendo hacer cosas y que sea una persona de bien. Eso es lo que nos preocupa como papás. Entonces, en la vida espiritual, los que no creen en Cristo, los que no obedecen a Dios, son llamados hijos de desobediencia. Precisamente porque por la desobediencia de Adán entró el pecado en el mundo y todos somos, por consecuencia, hijos de desobediencia. Así nacemos. Pero al creer en Jesús, somos hechos hijos de Dios. Y como hijos de Él, ahora somos lo opuesto a estos hijos de desobediencia. Somos hijos de obediencia. Debemos de comportarnos de una forma que glorifica a Dios, siguiendo el ejemplo de la obediencia perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Debemos ser hijos obedientes. Por eso pasajes como Mateo 7:24, que nos dice Jesús hablando,
que cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Porque edificar la casa sobre la roca no es solamente oír la palabra o conocer mucho de la palabra, sino es hacer, es obedecer, es llevar a cabo lo que Dios te está diciendo. Entonces, una vez que crees, naces, pero una vez nacido, el chiste es ir creciendo y eso se logra por medio de la obediencia. Entonces, no se trata solamente que nos quedemos creyendo en Él, como vimos la semana pasada con Tomás. O sea, que sepas quién es Él, sino que también tienes que creer lo que te dice, porque lo que te dice es lo mejor para nuestras vidas. Y entonces, ahora sí obedecerlo. O sea, porque si no lo obedeces, te pierdes su plan. O sea, te pierdes las bendiciones, te pierdes todo lo que Él quiere hacer contigo. Si los discípulos no hubieran echado la red como y donde Él les dijo, pues no hubieran podido ver este gran milagro que hizo. De la misma forma, si tú no obedeces lo que estás diciendo, o sea, si no obedeces, le estás diciendo a Él que yo sé más. O sea, yo sé lo que me conviene y pues tú qué vas a saber. Eso es lo que le estás diciendo a Jesús si no le obedeces. Entonces, cuando no obedecemos nos vamos a quedar con la red vacía. O sea, vamos a estar toda la noche pescando, haciendo lo que a lo mejor creemos que es lo mejor. Y esto lo podemos hacer durante toda la vida, pero sin los resultados que verdaderamente importan. Porque solamente cuando obedecemos es cuando lo dejamos a Él controlar nuestras vidas. Lo dejamos controlar nuestras decisiones porque Él es nuestro Señor. Y entendemos que Él es el que manda. Él es el que sabe todas las cosas y sabe qué es lo que más nos conviene. Entonces, tenemos que obedecer a Dios en lo más básico. Y conforme vamos creciendo, tenemos que obedecer en las cosas que son aparentemente más difíciles o que se van poniendo más complicadas, para que así podamos experimentar las maravillas de su plan para nuestras vidas. Como decía Jesús a Tomás, tienes que ser creyente, y el creyente es aquel que obedece. Entonces, la obediencia a Dios debe ser nuestro estilo de vida, para que podamos llegar hasta la culminación del plan de Dios para nuestras vidas. Vamos a orar. Padre Santo, te doy muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por esta lección que tú nos das, Señor, de obedecerte en las cosas pequeñas, Señor, para que tú nos vayas mostrando qué grandes cosas quieres hacer con nosotros, Señor. Grandes cosas para ti, Señor, en la métrica que tú nos pones y no en las cosas que a veces podemos pensar nosotros, Señor. Te pido que todo lo que hagamos, Señor, sea para glorificarte a ti, que verdaderamente te creamos lo que dices, Señor, y que lo demostremos obedeciéndote para que también otras personas te puedan llegar a conocer, Señor. Te pido que nuestras vidas te glorifiquen, te pido que cualquier persona que esté dudosa, que esté pensando qué sigue, que esté pues inquieta, Señor, que tú te manifiestes a ellos, que tú les muestres que tú eres la única respuesta, Señor, que tú eres el único que sabe todas las cosas y que tienes un plan para cada persona que esté escuchando tu palabra, Señor. Te pido por ellos y te pido que pues los bendigas, los guardes y que te puedan entregar su vida pronto, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchísimas gracias, espero que Dios te bendiga mucho esta semana y si Dios quiere nos vemos hasta la próxima.